Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en agendaldia.net. Bueno, buenas tardes para todos. Primero, pedir mil disculpas. He estado un poco enfermo y voy a hacer un esfuerzo para no quedarles mal. En segundo lugar, agradecer por la invitación tanto a la Contraloría Departamental como a la Procuraduría y todo el equipo que permitió la realización de este foro. Y por supuesto, insisto, agradecer la invitación del suscrito y la consideración para tocar temas relacionados con el derecho penal. Agradecer también a los procuradores judiciales penales de la Procuraduría General de la Nación del Norte de Santander, quien en cabeza del suscrito encomendaron la representación en este escenario. Felicitar a todos los que quienes me han antecedido en el uso de la palabra. La excelente exposición del doctor Celis me permite afirmar por qué opté por el área del derecho penal y no el derecho administrativo, dada la complejidad de todos los asuntos que son de su conocimiento, de esa área tan especial. Y ahora bien, el punto a tratar es básicamente la responsabilidad penal de los servidores públicos, para lo cual vamos a hacer primero un repaso o recuento de todo lo que es el derecho penal desde un punto de vista sustancial o material y de aquellos aspectos relacionados con la dogmática jurídico-penal, que son principios basilares o fundamentos esenciales desde una óptica constitucional para mejor entendimiento y comprensión de todas y cada una de las categorías dogmáticas del delito y que permiten así la realización de verdaderos juicios o de auténticos juicios de tipicidad frente al comportamiento que en un momento dado le es enrostrado al servidor público. En primer lugar, debemos decir que la regla general es que el derecho penal hace destinatario de las consecuencias que se derivan del supuesto de hecho previsto como hipótesis en cada uno de los tipos penales a toda persona, tanto nacional como extranjero o aquella persona que se encuentre en territorio nacional. Ahora bien, habrá por razones estructurales de determinados tipos penales que hace destinatarios únicos, exclusivos y excluyentes a los servidores públicos, bajo el entendido que serán sujetos activos calificados o cualificados por su condición jurídica, es decir, derivada de un ordenamiento que establece cuáles son sus funciones, cuál es su forma de vinculación con la administración pública y cuáles son los deberes que les son exigibles. Bajo ese entendido, entonces, debemos tener en cuenta todas y cada una de esas categorías dogmáticas del derecho penal. Máxime si esta mañana se hablaba del esquema procesal que tenemos hoy día vigente, que es la Ley 906 de 2004, y que vale decir frente a las diversas modificaciones que se han introducido al interior de ese proceso penal, sigue en su trámite ordinario vigente para los servidores públicos, ya debido a los cambios estructurales que se han presentado con leyes como la 1826 del año 2017 para las causas abreviadas o la ley 1908 del año 2018 para los grupos armados ilegales o los grupos organizados de delincuencia organizada. Entonces, el trámite ordinario previsto en la ley 906 de 2004 continuará vigente para cuando se trate de delitos contra la administración pública imputable a servidores públicos. Y desde ya, por regla general, bajo el entendido que existiendo bajo la decantación de lo que se entiende por la Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional como la figura del interviniente o prevista en el inciso tercero del artículo 30, el particular también puede en un momento dado incurrir en alguna de las conductas previstas en el título relacionado con los delitos contra la administración pública. Entonces, la idea es ¿cuál? Tener en cuenta todas y cada una de estas categorías dogmáticas para que miren ustedes al interior del desarrollo en el trámite ordinario del proceso penal, cómo se lleva a cabo esa persecución y cuáles y qué modificaciones en tratándose de las relacionadas con el servidor público dispuestas por la ley 14
74 del año 2011 han permeado igualmente ese proceso penal. En primer lugar, de las categorías dogmáticas del delito, una que constituye el requisito sine qua non para todas las demás es la existencia de una conducta entendida como la manifestación de la voluntad en el mundo exterior. Esa manifestación de la voluntad en el mundo exterior, tendiente a la producción de determinado efecto jurídico que por acción o por omisión lesiona o pone en peligro de manera real y efectiva un bien objeto de protección por la ley penal y de la cual se predica una consecuencia jurídica como es la condigna pena, sanción o castigo prevista por el legislador al interior de un tipo penal, trae como consecuencia la determinación de la responsabilidad penal del destinatario de la norma jurídica a título de acción o de omisión, bajo el entendido que el artículo 25 establece del Código Penal que los delitos de omisión son tanto por omisión propia como por omisión impropia. Precisamente uno de los delitos de omisión propia, esto es cuando el deber omitido se encuentra dentro del tipo penal y establecido al interior del ordenamiento jurídico, es el delito de prevaricato por omisión, donde dice que cuando se retarde, rehúse o se deniegue o se omita el cumplimiento de un acto propio de sus funciones. De igual manera existe la posibilidad de los delitos de omisión impropia o de comisión por omisión relacionados con el inciso segundo del artículo 25. Dice la norma o el legislador que en aquellas conductas o en aquellos eventos en los cuales el autor o agente está en posibilidad de evitar un resultado, teniendo el deber jurídico de hacerlo y no lo hiciere, este equivale a ejecutarlo, es decir, es un verdadero autor de la conducta punible. De igual manera, está en posibilidad de evitar un resultado y le es exigible hacerlo siempre que tenga posición de garante. Para los delitos en los cuales se exige una posición de garantía, se aplican los numerales 1, 2, 3 y 4 previsto en el contenido del artículo 25 y operan única y exclusivamente frente a bienes jurídicos como la vida y la integridad personal, en segundo lugar la libertad individual y otras garantías, y en tercer lugar la libertad, integridad y formaciones sexuales. Cuando se trata del deber jurídico de evitar el resultado, para lo cual no se requiere esa posición de garante, se deriva del cumplimiento de un mandato previsto en el ordenamiento jurídico y es allí donde también por vía de omisión impropia el servidor público puede estar incurso o ser destinatario de la norma penal. Ahora bien, precisada la primera de las categorías dogmáticas del delito, la segunda de ellas tiene que ver con la realización de un juicio de estricta tipicidad frente a los elementos estructurales básicos del tipo penal. Todos sabemos y hacemos un repaso por el derecho desde los primeros años o las primeras charlas que recibíamos de derecho penal, que para que la conducta sea punible, y se entiende por conductas punibles, como lo dispone el contenido del artículo 19 del Código Penal, los delitos y las contravenciones. Dejemos las contravenciones para la Ley 1801 del año 2016, que es el Código Nacional de Policía. No, como en un momento dado se llegó a pensar en la deliberación y debate del Código de la Ley 1826 de las causas abreviadas, que se le iba a dar trámite allí a un régimen contravencional. No, allí lo que hay es verdaderos delitos frente a los cuales hubo una derogatoria de jurisdicción relacionada con el trámite y las competencias de cara a esos delitos especiales, como los querellables y algunos otros que son perseguibles de oficio, como los atentados contra la fe pública. Ok, entonces dejémoslo allí, pues la Ley 1801, régimen policivo, administrativo o contravencional. De los delitos nos vamos a encargar de aquellos previstos en el libro segundo del Código Penal, que son los que nos interesan para los efectos de esta charla. Y nos dice el artículo 9, repetimos, para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. Bajo el entendido que ya superamos en la primera categoría, hablamos de conducta, partimos de la existencia de una conducta. ¿Y por qué es importante? Y vamos haciendo un paralelo con el proceso penal, acuérdense, una definición clara y sencilla del derecho procesal es que es instrumento o medio para la efectividad del derecho material o sustancial. Lo que prevalece conforme nuestra Constitución y la ley es el derecho material o sustancial.
El andamiaje jurídico dispuesto por el legislador para la efectividad de los principios, derechos, garantías previstas en el derecho material penal, pues es precisamente todo ese ordenamiento jurídico procesal. Ahora bien, fíjese que cuando hablamos nosotros de noticia criminal, el artículo 250 de la Carta Política 66 de la Ley 906 de 2004 nos dice: se entiende por noticia criminal la puesta en conocimiento de la autoridad judicial competente de unos hechos que presuntamente revisten las características de un delito. ¿Qué nos está diciendo? Mire, lo primero que debe verificar en su existencia usted como órgano de persecución penal, es decir, la Fiscalía General de la Nación, es la existencia de un hecho, de una conducta desde el punto de vista fenomenológico como transformadora de la realidad. Eso es lo que usted debe verificar. En segundo lugar, para que esa conducta que ha logrado usted verificar desde el punto de vista fenomenológico en su existencia revista las características de punible, revise ahora si ésta hace parte del ordenamiento jurídico penal, esto es, si se encuentra prevista por el legislador dentro de un tipo penal. Para lo cual, les decía yo, debemos realizar un juicio de tipicidad perfecta, porque a partir de este momento nosotros vamos a tener que tener claro al interior del proceso penal lo que es un hecho jurídicamente relevante. Hoy día, y las decisiones más recientes de la Corte Suprema de Justicia, en principio habían dicho, las anteriores o la decantación del sistema, decía que el hecho jurídicamente relevante se precisaba en la acusación, porque a partir de ese momento se predicaba la congruencia con la decisión judicial que habrá de poner fin al proceso. Más sin embargo, en las decisiones más recientes de la Corte se ha dicho la congruencia debe predicarse desde la vinculación formal al proceso penal de un individuo, esto es, desde la formulación de la imputación. De allí ha permitido igualmente hacer adiciones a esa imputación en audiencias preliminares para garantizar una serie de prerrogativas previstas como principios al interior del proceso judicial. Ahora bien, si miramos el contenido del artículo 10 del Código Penal, cuando nos dice lo primero que entonces debe hacer ese juicio de tipicidad, allí no se nos dice en qué consiste. Más sin embargo, hay un criterio de optimización o mandato, mejor, o imperativo categórico para quien va a realizar ese proceso de adecuación, y es que establece para el legislador dicho mandato en los siguientes términos: el legislador describirá de manera clara, expresa e inequívoca los elementos estructurales básicos del tipo penal. En los tipos de omisión, el deber funcional del servidor público deberá estar establecido en la Constitución, la ley y adiciónenle el reglamento interno de trabajo que, con fundamento en las facultades que le confiere la Constitución y la ley al nominador de ese servidor público, puede imponerle como adicionales siempre y cuando no riñan con el ejercicio de sus funciones ordinarias. Fíjense ustedes que lo que está allí establecido es un ítem relacionado con el principio de legalidad al momento de tipificar determinadas conductas por el legislador. Luego entonces, lo que entendemos nosotros por juicio de tipicidad perfecto debe entenderse como el proceso de adecuación típica de un comportamiento humano a los elementos estructurales básicos previstos dentro de un tipo penal. Para ello, debemos tener en cuenta cuáles son esos elementos estructurales básicos. Los tradicionales que nosotros conocemos desde el punto de vista de la tipicidad objetiva son sujetos activo, sujeto pasivo. De igual manera tenemos si el sujeto activo es calificado o no cualificado, si es monosubjetivo, plurisubjetivo. Y respecto de la víctima, si el sujeto pasivo, no tiene también la calidad de perjudicado o tiene la calidad de víctima. Debemos también agotar ese proceso de adecuación de cara al verbo núcleo rector, al ingrediente material de la conducta punible. Debemos adecuarla a los ingredientes de carácter normativo, los ingredientes de carácter descriptivo, esto es las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Casi todas, por no decirlos todas, o el mayor número o mayor porcentaje de las conductas contra la administración pública, desde el punto de vista estructural, son tipos penales en blanco. Fíjese que lo primero que debe hacer dentro de las labores de verificación de la constitución del hecho que es puesto en conocimiento de la Fiscalía como delictivo es
si la persona como tal tiene la calidad sí o no de servidor público. 2, verificar su vinculación con un ente de carácter administrativo o su vinculación como empleado del Estado en cualquiera de las ramas del poder público. En segundo lugar, verificar el cumplimiento de determinadas funciones, por supuesto regladas, conforme lo dispone el artículo 122 y 123 de la Carta Política. Por eso son tipos penales o normas en blanco que exigen la remisión del intérprete a este tipo de disposiciones de orden legal para la realización de ese juicio de tipicidad perfecta. De acuerdo a la decantación que igualmente ha hecho cierto sector de la doctrina, no la Corte Constitucional, con la tendencia hacia el esquema finalista del delito, se ha dicho que deben tenerse en cuenta también los criterios de imputación objetiva, la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, la materialización del riesgo en el resultado y, por supuesto, el ámbito de protección de la norma. Entendemos, los amantes de la teoría alemana del delito y por supuesto de la imputación objetiva, que este es uno de esos criterios que deben tenerse en cuenta para la resolución de casos complejos y surge como necesario para la resolución de los casos bajo la modalidad culposa. Hoy día se acepta bajo la modalidad dolosa, pero no requiere de tal intelección en tratándose de delitos contra la administración pública. Ahora bien, desde el punto de vista subjetivo, se refiere a la configuración de básicamente 3 elementos. 1, el elemento cognitivo, volitivo y los elementos subjetivos especiales, es decir, la intencionalidad de la gente al momento de obrar. En cuanto al elemento cognitivo, se trata del conocimiento de los elementos estructurales desde el punto de vista del tipo objetivo. Ojo, conocimiento. No estamos hablando de conciencia todavía, porque precisamente es el sigma que presenta las escuelas alemanas del delito frente a las italianas, ya que lo que es dolo, culpa o preterintención, que son las diferentes modalidades de la conducta punible, no hacen parte de la culpabilidad, sino precisamente de la imputación al tipo subjetivo del delito. En segundo lugar, la voluntad del individuo, quien conoce que está cometiendo una infracción ante un bien objeto de protección por la ley penal, de querer la producción de determinado resultado. Son los 2 componentes de la imputación al tipo subjetivo del delito. Ahora, variará en cuanto a las diferentes modalidades de la conducta. Si concurren los 2, bueno, estaremos frente al dolo. Si no concurre uno de los 2, que es la voluntad, estaremos frente a la culpa. Y si concurren los 2, pero la intencionalidad del individuo no es en últimas la producida, ¿no? Desde el punto de vista fenomenológico, pues estaremos hablando de preterintención. El segundo de los ítems que debe agotarse dentro de ese proceso de estricta tipicidad es el relacionado con la tercera de las categorías dogmáticas del delito, y es el contenido de antijuricidad de la conducta. Primero, no desde el punto de vista eminentemente formal, que basta con la constatación de la contradicción entre el comportamiento en el mundo exterior, el comportamiento que en concreto se ha verificado en su existencia y lo dispuesto por el legislador en el tipo penal. En realidad, de verdad, al derecho penal no le importa ni le interesa esa simple contradicción que existe entre uno y otro. El derecho penal, para utilizar un concepto muy básico y casi que es yo soy amante del mismo, de la Corte Constitucional, y dice que es el contenido de antijuricidad material. Para la Corte Constitucional, antes que meterse en una serie de meandros y considerar que en realidad de verdad se considera que ha lesionado o puesto en peligro un bien objeto de protección, dice que la conducta punible debe causar es daño, y entiende el principio de antijuricidad material como principio de dañosidad. Si la conducta no daña, no permite la realización de ese juicio de tipicidad frente a contenidos de antijuricidad material. Ya lo veremos frente al delito de prevaricato, ¿no? Y ya lo veremos como la evolución inclusive constitucional ha considerado de tal manera este principio de dañosidad que en realidad de verdad resulta difícil hoy día realizar un proceso de adecuación típica perfecta, salvo manifiestas, rayanas y arbitrarias, no groseras manifestaciones de voluntad del servidor público en un momento dado.
Ahora bien, el tercero de los requisitos dentro de ese juicio de tipicidad, cuarto, como categoría dogmática del delito, es la culpabilidad, entendida doctrinaria y jurisprudencialmente como el juicio de reproche personal que se realiza a un individuo con capacidad de imputación para que con tal capacidad consciente de la ilicitud de su comportamiento se haya dirigido voluntaria y finalísticamente a transgredir el ordenamiento jurídico. Eso es lo que se le reprocha a un individuo. Usted sabía que eso era delictivo, usted sabía que eso estaba mal, usted sabía que estaba contrariando el ordenamiento jurídico, así es que a llorar a otro lado. A eso se concreta el concepto de juicio de reproche personal. Hablamos no de conocimiento, sino de conciencia. Si fue consciente el individuo en que estaba obrando de tal manera que atentaba contra el bien jurídico tutelado. La tercera, o el tercero de los elementos dentro de la culpabilidad es la exigibilidad de comportamiento diverso. Le era o no exigible obrar de otra manera. Le era o no exigible fidelidad a las normas que regulaban sus funciones y el cumplimiento del deber que le era exigible. Esto tiene que ver, todas y cada una de estas categorías, tiene que ver con las causales de ausencia de responsabilidad. Unas como justificantes, otras como exculpantes, otras por atipicidad de la conducta, por supuesto. Bueno, les decía, y perdón, es un repaso a esos aspectos de orden doctrinario de la dogmática penal que debemos tener, por favor, muy presentes al momento de realizar todo este juicio de tipicidad. Volvemos. Comparación con el derecho procesal penal. Bueno, ¿y cuál es la razón de ser? Les hablaba del concepto de hecho jurídicamente relevante. Si una persona va a ser objeto de captura por vía de la expedición de una orden, por supuesto que el fiscal deberá acudir ante el juez de control de garantías acreditando la existencia de los hechos jurídicamente relevantes. 1. La existencia de un hecho. 2. Que revista las características de un delito. Y 3. Que el destinatario de esta captura debe responder a título de autor o partícipe por los mismos. Eso dentro de otros criterios también que debe satisfacer o presupuestos para la expedición de orden de captura. Pero miren la importancia o relevancia del concepto de hecho jurídicamente relevante, entendido como aquel que permita la realización de un juicio de tipicidad perfecta. Y es lo que acabamos precisamente de decir, que se entiende por juicio de tipicidad perfecta aquel que satisface todos y cada uno de los elementos estructurales de las categorías dogmáticas del delito. Ello ha sido objeto de discusión en muchas ocasiones en escenarios judiciales. Algunos jueces de control de garantías que lo exigen y son radicales en su exigencia, algunos otros jueces que no. Pero la decantación de la Corte Constitucional no precisa ningún tipo de equívoco en la materia. La de la Corte Suprema de Justicia sí, porque dice, los jueces no deben involucrarse, o decía, involucrarse en aquello que constituye una carga en su cumplimiento por parte del órgano de persecución penal. Hoy día dice, es deber de los jueces involucrarse en aquello que constituye una carga y deber de acreditación para afectar un derecho fundamental como es el de la libertad. Ahora bien, continuemos. Si la razón de ser de la vinculación es de la expedición de la orden o la captura de un individuo, si se trata en situación de flagrancia, ojo, volvemos, en la imputación, forma mediante la cual se vincula formalmente una persona al proceso penal. Recordemos, con la noticia criminal damos inicio al ejercicio de la acción penal. Con la formulación de la imputación o la captura, si esta ocurriere primero, damos inicio nosotros al proceso penal. Lo anterior a la imputación son actos preprocesales, a partir de la imputación, actos procesales en sí. Esa formulación de la imputación dentro de los varios contenidos que exige en el artículo 288, en su numeral segundo de la Ley 906 de 2004, está precisamente una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes. Y acompasémoslo con el artículo 8.
donde se indiquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la comisión de la conducta punible. Volvemos atrás. Si me van a vincular a mí a un proceso penal, el juicio de tipicidad debe ser perfecto, de cara, repito, a todas y cada una de esas categorías dogmáticas del delito. ¿Cuántas? 4, las que acabamos de precisar en cada uno de sus elementos. Jurisprudencia más reciente de la Corte: la congruencia se predica a partir de la imputación. Como quiera que se vincula, es por precisamente los hechos que revisten las características de delito a un individuo a partir de allí en esa audiencia preliminar, imponiéndole un rol ahora proactivo al juez de control de garantías, ya superando aquello en lo cual se discutía mucho si era un convidado de piedra o no, si aprobaba o no aprobaba, si rechazaba o no la imputación. En estos momentos debe ejercer un control activo a la labor de la Fiscalía para la vinculación de esa persona al proceso penal. De igual manera, vinculado formalmente, vamos ahora a adelantar la investigación, y esa investigación terminará, entre otras posibilidades, para el trámite ordinario con la presentación de ese escrito de acusación, el mismo que exige una relación de los hechos jurídicamente relevantes, los mismos que serán objeto de precisión y decantación de orden probatorio, y 2, de controversia en la audiencia cuyo escenario natural es para la práctica de las pruebas, como es la de juicio oral y público, y poniéndole allí un marco de movilidad al juez. Acuérdense, hay un principio de congruencia, aun cuando se ha sistematizado por la Corte, que dice: nadie podrá ser declarado penalmente responsable por hecho que no conste en la acusación, ni por delito por el cual no se hubiere solicitado condena. Entonces debemos tener muy en cuenta ello. ¿Ok? Bueno, pasemos nosotros ahora a lo siguiente. Vamos a hablar de lo que es objeto de protección por la ley penal, de los bienes jurídicos tutelados. Hoy día, inclusive en las instituciones de derecho o en la academia, lo que otrora oportunidad se conocía como derecho penal especial, y era derecho penal general y especial. El especial era el que tenía que ver con los delitos y las penas. Hoy día, por, digamos, una apuesta a tono con el derecho comparado, la academia ha dicho: vamos mejor a estas asignaturas llamarlas teoría del delito y 2, tutela penal de los bienes jurídicos. Muchas escuelas de derecho, muchas universidades hoy las conocen de esa manera. Básicamente, ¿cuál es la razón de ser? Mire, para resumirles 500 páginas de la obra de Rotzin, porque la razón de ser del derecho penal no es otra que la protección real y efectiva de los bienes e intereses de las personas naturales y jurídicas en un Estado social de derecho. Eso es todo, no es más. El derecho penal no puede cumplir con unas expectativas diferentes a la satisfacción de protección en favor de los administrados y de la administración misma. El derecho penal debe generar confianza en el deber de protección, el fin intuitivo de las normas penales. Eso es todo, no es ninguna otra cosa. Por eso, y esa es la razón del finalismo, y esa es la razón del funcionalismo moderado en Rotzin, a diferencia del radical, ¿no?, de Jacobs, la teoría alemana del delito. La razón de ser y fin del derecho penal es el restablecimiento de la norma jurídica, del restablecimiento del orden a través del imperio de la norma, y por eso legitimó lo que se conoce o conocimos, ¿no?, en alguna oportunidad como derecho penal del enemigo. ¿Ok? Bueno, continuemos. Si ello es así, debemos tener en cuenta que dentro de para las personas naturales no tenemos ningún problema nosotros. Son todas aquellas personas que, miembros de un componente social, de un tejido social como elemento del concepto de Estado, tienen interés en que se genere confianza en esa protección de esos bienes. Por eso está la vida, la integridad personal, entre otros, está el patrimonio. Pero resulta que no son solamente las personas naturales, también son las personas jurídicas, y el Estado lo es. El Estado es un sujeto de derechos y como tal es titular de una serie de prerrogativas.
no solamente en el orden interno, sino a través del orden internacional. Como sujeto de derechos puede demandar de la Administración de Justicia también el restablecimiento de la confianza depositada en sus instituciones para la protección, volvemos, real y efectiva de sus bienes e intereses. ¿Y cuáles serían esos bienes e intereses del Estado? Uno, la administración pública en sus diferentes vertientes. En el patrimonio público, ¿a través de qué delitos se nos puede ocurrir? ¿Han escuchado hablar del peculado? ¿Sí? En los fines que gobiernan la función pública: honorabilidad, transparencia, pulcritud, rectitud, publicidad, prevalencia del interés general, como norte o espina dorsal de la función pública en Colombia, como principio fundante del concepto de Estado social de derecho, al lado de la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad. ¿No lo dice así el artículo primero? ¿Y en qué otro aspecto también? Tenemos patrimonio, principios, ¿y cuál creen que sea otro? Son tres. La institucionalidad del Estado, a través de otras normas que constituyen ilícito no únicamente contra la administración pública, como por ejemplo, frente al régimen constitucional y legal. Imagínense un Estado donde no se tipificara como delito la rebelión, la sedición o asonada como delitos políticos puros, donde los atentados contra la seguridad pública no estuvieran tipificados como tal, donde los atentados contra la salud pública, contra la fe pública, no estuvieran garantizados y salvaguardados. Ahora bien, uno de ellos, decíamos nosotros, son aquellos que congloban las conductas que atentan contra el patrimonio y los principios que gobiernan esa función pública. Ese, para efectos de esta charla, y traigamos todo lo que traemos, todo lo que hemos dicho, precedente a este momento, es el de la administración pública. ¿Cómo se entiende la administración pública? En palabras claras, para la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia, se entiende por administración pública aquel bien jurídico cuyo interés del Estado es objeto de protección por la ley penal, de cara a garantizar la salvaguarda del cumplimiento de los fines del Estado. Primero, artículo 2 de la Constitución Política: garantizar, procurar, perpetuar los derechos, las garantías, las libertades de toda persona en el Estado colombiano. Esos son fines del Estado, y para ello deben trabajar como un todo armónico todas y cada una de las ramas del poder público. ¿Pero es el único? No. De igual manera, este concepto de administración pública congloba el de función pública, los principios que gobiernan las funciones regladas de los servidores públicos, tendiente a salvaguardar o a hacer prevalente ¿qué? El mismísimo preámbulo de la Carta Política, los valores jurídicos supremos del Estado Social de Derecho: orden, seguridad, paz, poder, cooperación, todos de cara a hacer prevalente ¿qué? La justicia. La justicia. ¿Sabían que, por ejemplo, en el delito de prevaricato, en el derecho comparado, ustedes van a encontrar en México, en Argentina, en Brasil, en España, no hablan de una decisión manifiestamente ilegal, manifiestamente contraria a derecho, sino hablan de una decisión injusta? Y entonces allí sí no se puede generar, desde una óptica no constitucional y legal, una tensión a nuestro ordenamiento jurídico interno, porque el concepto de justicia nuestro, independientemente de por cuál ustedes opten, acuérdense, ya ha sido decantado por nuestras altas cortes. El concepto hoy día vigente de justicia es aquel que consiste en darle a cada cual lo que le corresponde. Y el problema jurídico no era resolver qué se entendía por justicia, sino qué es lo que le corresponde a cada cual o a cada quien. ¿Y qué le corresponde? La Corte Constitucional sentó un precedente
reiterado, que constituye doctrina probable, que tiene aplicación con fuerza de ley, que cuyo desconocimiento constituye prevaricato. Y es, si justicia es darle a cada quien lo que le corresponde a darle a cada quien es lo que la ley establece. Punto. Eso es justicia. Y ahí es donde viene el problema. Lo que no he podido decantar es si, por ejemplo, en España entienden por justicia el mismo concepto que tenemos nosotros de ella. Lo que pasa es que allá hay una vertiente hoy día muy poderosa en favor, por ejemplo, de los derechos de las víctimas en tratándose de contenidos de justicia material. Ese que para nosotros de pronto todavía nos genera tensiones, sobre todo en nuestro sistema procesal, el sistema acusatorio. En fin, continuemos. Ya va. ¿Puedes regalar agua? Regálame un minuto. Ahí le coloqué. Perdón si les hablo duro, pero por ser el último micro, manténgalos despiertos lo más que puedan. Únicamente en esa vertiente, miren. Si hablamos nosotros de garantía en el cumplimiento de los deberes y de las funciones regladas de los servidores en últimas públicos, o como lo dice el contenido del artículo 20 del Código Penal, todo aquel que preste servicio al Estado, hoy día por decantación del Consejo de Estado, ¿remunerado o no? Hoy día por modificación de la 1474 de 2011, ¿los particulares también pueden responder? Eso resulta interesante. Garantías como, por ejemplo, que constituye una afrenta a la administración pública, la violación del debido proceso. Luego, ¿en dónde es que se hace efectivo el derecho fundamental al debido proceso? ¿Qué dice la norma constitucional? En toda actuación judicial o administrativa se garantizará el debido proceso. El conjunto de derechos y garantías previstos al interior de esta Constitución, no dice de este artículo, de esta Constitución, entiéndase por todos y cada uno de aquellos derechos que de primera, segunda o tercera, cuarta o quinta generación, como vamos hoy día, carácter que le dio la Corte a los derechos, no a la intimidad informática y los datos que navegan en internet, en redes y demás, tengan como destinatario a la persona humana. Ese es el concepto de debido proceso. Además de ello, ¿qué otra cosa debe garantizar? Por supuesto, por ejemplo, la celeridad en las actuaciones judiciales, la prevalencia del derecho sustancial, la aplicación del imperio de la ley para tomar decisiones justas, entre muchas otras vertientes que tiene este derecho fundamental. ¿Listo? Bien jurídico, objeto de protección, como lo es la administración pública. Entonces, a manera de conclusión, la responsabilidad penal de los servidores públicos en tratándose de un bien jurídico tutelado, como lo es la administración pública, tiende a generar satisfacción, garantía de protección, legitimidad en los funcionarios públicos para que el Estado pueda cumplir con sus fines, pueda conseguir sus fines a través del cumplimiento de las funciones regladas de todos y cada uno de los servidores públicos. Punto. Eso es todo. No es más. El concepto de servidor público. Este sí es un concepto que, bueno, a este momento con las charlas que hemos tenido la oportunidad de escuchar, yo creo que a todos nos queda claro. Más sin embargo, el artículo 20, este es el artículo 20 de la ley 599 de 2000, no ha sufrido ninguna modificación. En realidad, de verdad, se mantiene incólume como es en el texto original del código. Pero básicamente congloba. Lo que pasa es que la interpretación que ha hecho la Corte Constitucional y que ha asumido la Corte Suprema de Justicia dice, mire, para los efectos penales se entiende por servidor público toda aquella persona vinculada a la administración pública. ¿Listo? Cualquiera sea la naturaleza o situación administrativa mediante la cual se haya vinculado.
Lo importante es que, como tal, esté reglamentada en la Constitución, la ley o reglamento, así como sus funciones 122, 123 de la Carta Política. Ahora, pueden ustedes sí decir que habrá personas que se pueden quedar por fuera del concepto del artículo 20. En principio sí. Si miran los antecedentes, la comisión redactora de la ley 599/2000 del Código Penal vigente, y quienes recuerdan, por ejemplo, son servidores públicos, bueno, los miembros de la fuerza pública, ellos tienen vinculación con el Estado, punto. Entonces resulta sobreabundante decirlo en el contenido de una norma, en realidad de verdad. Ahora, que las disposiciones que a ellos se aplican son al interior de la justicia penal militar. Sin perjuicio, acuérdense que el artículo 116 de la Carta Política establece cómo quienes administran justicia, no los tribunales superiores penales militares, los jueces de brigada o de instancia y los jueces de instrucción y fiscales delegados ante los jueces penales militares. ¿Listo? Esto está desarrollado en la ley 522 del año 2000. Es el código penal y procesal en materia de justicia penal militar. Allá se adoptó la oralidad ya en la 1407 del año 2000, no 10, y con la 1709 del año 2015 se adoptó una serie de modificaciones. ¿Por qué? Porque la oralidad todavía no ha empezado a regir en la justicia penal militar. Es un código calcado a la ley 906 de 2004, pero que corrige los yerros en que se han incurrido en la ley 906 para buscar mayor eficacia y eficiencia, ¿no?, en un sistema oral, ¿no? Pero esa es como la filosofía del sistema acusatorio en sus orígenes. Hoy día, lo cual se ha vuelto toda una amalgama de normas y de códigos y disposiciones legales que ha permitido su entrabamiento. Ahora bien, hay una norma, tanto en la 522 como en la 1407, en la misma ley está tanto la parte sustancial como la parte procedimental, es decir, allá no tienen la legislación separada. Pero hay una norma que sí es importante tenerla en cuenta, que dice que en aquellos casos en los cuales concurra el fuero del miembro de la fuerza pública, ¿no?, y que por razón o con ocasión de la prestación del servicio incurra en cualquiera de los delitos previstos en la ley 599 del año 2000, se adelantará la persecución penal al interior de este código. Es decir, competencia de la justicia penal militar. Es decir, ¿un policía o un miembro del ejército puede incurrir en concusión? Sí. ¿Y quién lo va a investigar, acusar y juzgar? La justicia penal militar. ¿Puede incurrir en un cohecho? Sí. Y uno en principio dijera, bueno, no. El reciente fallo del mayo de 2018, la Corte Suprema de Justicia acaba de decretar una nulidad de carácter oficioso porque se adelantó por el delito de concusión un proceso penal al interior de la ley 906 de 2004. Resulta interesante esta referencia, ¿saben? Porque son muchos los casos que se están ventilando ahorita por vía de nulidad en ese tipo de situaciones. ¿Ok? ¿Qué les quiero decir? Que dada su calidad de servidores públicos, aun cuando no se trate de los delitos especiales de los cuales conoce la justicia penal militar frente a los tres bienes jurídicos tutelados, no especiales, como son el honor, la disciplina y el servicio, también pueden ser destinatarios de la norma penal ordinaria cuando en ellos concurran aquellas calidades que le otorga fuero especial. 1. El personal, la vinculación a la fuerza pública, a las fuerzas militares, a un estamento de policía. Y 2, el cumplimiento del servicio. Que el delito sea ocasionado por razón o con ocasión del cumplimiento del servicio. También son destinatarios como servidores públicos. Los particulares que ejerzan funciones públicas de forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República. Bueno, esto es casi que de la picaresca judicial. ¿Por qué? Si en última el Banco de la República es estatal y ellos tienen vínculos sus empleados con el Estado, independientemente sea la forma en que se vinculen. ¿Cuál es la razón de ser? No recuerdo si fue hacia el año 98 o 99, se presentó
el hurto del Banco de la República, de las bodegas por allá en La Guajira, no sé si alguien recuerde. Y resulta que ellos no tenían la calidad de servidores públicos. Cuando fueron investigados, no se les fueron destinatarios de las conductas contra la administración pública. Fueron juzgados como particulares. Y por eso dijeron, mire, que queden a partir de ya los miembros del Banco de la República, los empleados. Esa es como la razón de ser. La Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y las personas que administran los recursos, esos son los bienes fiscales y parafiscales que están previstos en el artículo 338 de la Constitución Política. ¿Listo? ¿Quiénes podemos nosotros adicionar allí? Mire, si leemos el contenido del artículo 33 de la Ley 1474 del año 2011, que modificó el contenido del artículo 52 de la Ley 80 de 1993, por una situación particular. La Ley 80 es aquella ley que reglamenta la contratación estatal, todos la conocemos, ¿verdad? Y resulta que allí decía que los conceptos dados por los interventores, los asesores, ¿no?, entre otras personas que intervenían en el proceso de contratación, ejecución y liquidación del contrato, no se comprometerán, no por sus conceptos al interior de este proceso. ¿Listo? De los procesos de contratación. Ellos no se comprometían. Podían dar un concepto, una opinión, podían dar un dictamen sin comprometerse en responsabilidad penal y disciplinaria. Hoy día, los consultores, los interventores, los asesores y los contratistas al interior del proceso de celebración, ejecución y liquidación de los contratos previstos en la Ley 80 de 1993 son destinatarios tanto penal como disciplinariamente por sus conceptos, opiniones o dictámenes. Sería como una norma, pues fue creada en el año 2011, 12 de julio de 2011, la vigencia de la 1474, yo diría que bueno sería adicionarla al contenido del artículo 20, pónganle ahí abajo a sus códigos si les queda actualizado, porque me parece que pasamos de un régimen donde los hacía ajenos a todo esto, ¿no? Y fíjense que desde el 12 de julio del año 2011 también responden. Claro, por supuesto, en todas las vertientes y fiscalmente, gracias doctor. Entonces, resulta interesante para efectos del contenido de ese artículo 20. Ahora bien, a manera de referencia, les decía yo, es simplemente una referencia cuando uno lee desde la doctrina y los antecedentes del código, el contenido del artículo 30. Si usted lee el contenido del artículo 28 del Código Penal, dice, concurren en la ejecución de la conducta punible los autores y los partícipes. ¿Listo? ¿Son autores? Bueno, las 4 modalidades de autoría que existen hoy día, por eso no tenemos problema. Pero dice, son partícipes, el determinador, el cómplice y el interviniente. Cuando miramos nosotros la redacción del código, la figura del interviniente fue traída del derecho penal alemán. En el derecho penal alemán decía, concurren en la ejecución de la conducta punible los autores y los intervinientes. Y son intervinientes el determinador y el cómplice. Y estaba el interviniente quien concurre en la ejecución del punible sin tener las calidades previstas dentro del tipo penal, cuya pena se rebajará en una cuarta parte. Lo que quiere decir es que tanto determinador como cómplice son intervinientes. Originalmente en el texto del código son intervinientes. Nuestro código le dio la calidad de partícipes por un error gramatical al momento de traducir la norma alemana. Pero la figura la de la intervinientes, ¿por qué? Porque se puede ser determinador de una conducta ejecutada o realizada a título de autor material por parte de un servidor público. ¿Y responde el determinador? Sí. ¿Por qué pena? Por la prevista dentro del tipo penal. Es decir, ¿cómo así? ¿Una persona, un particular puede ser determinador del delito de prevaricato? Sí, claro que sí.
determinador y autor material, pero no tiene las calidades previstas dentro del tipo penal. No importa. Primero, pena, la prevista dentro del tipo penal para los autores en cualquiera de sus modalidades. ¿Listo? Y, inciso tercero, como es interviniente, la pena se disminuye hasta en una cuarta parte. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Dónde está el juicio de reproche atenuado punitivamente? Originalmente así estaba el código, pero hacia el año 2003 llegó por fin ese problema jurídico a la Corte Suprema de Justicia y fue avalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-1122 del año 2008, mediante la cual le declaró la exequibilidad de este inciso tercero del artículo 30. ¿Y qué dice? Mire, sí se presenta esa situación, más sin embargo, lo que en realidad de verdad quiso decir el legislador y debe entenderse hoy día es lo que tradicionalmente se enseña en las universidades de Derecho. Y es que el interviniente es aquella persona que concurre en la ejecución de la conducta punible, entonces debe concurrir con un autor. ¿Sí se dan cuenta? Y dos, pero como no tiene las calidades previstas dentro del tipo penal, la pena se le disminuirá hasta en una cuarta parte. ¿Está claro? Y es así como se puede hacer objeto de reproche al particular que concurre en la ejecución de una conducta punible con un servidor público por un delito donde el sujeto activo calificado lo es por su condición jurídica, es decir, derivada de una norma o calidad de servidor público. ¿Está claro? ¿Qué concluye la Corte Suprema y la Constitucional? Que en realidad de verdad el interviniente es un coautor con calidades no exigidas o previstas dentro del tipo penal, que tiene un juicio de reproche personal atenuado desde el punto de vista de la punibilidad. Simplemente para que tengan eso como referente allí. Y así es como tradicionalmente lo entendemos hoy día, pero hay una discusión por allí todavía. ¿Ok? Bueno, continuemos. Gracias. Continuemos. Queda claro entonces que bajo ese entendido son varias las hipótesis de tipo normativo que ha previsto el legislador en abstracto dentro de un tipo penal frente a las eventualidades que en concreto den lugar a la lesión real y efectiva de la administración pública como bien o interés objeto de protección por el derecho penal. Dentro de ellas vamos a destacar la relacionada en el título 11, en su capítulo 6, relacionada con el prevaricato. Tiene dos modalidades, tanto por acción como por omisión. Los van a encontrar ustedes en el contenido de los artículos 413, 414 y las causales de agravación punitiva para estos dos delitos en el artículo 415 del Código Penal. ¿Listo? Entonces llevemos este orden. Primero vamos a hablar del prevaricato. Normativamente, artículos 413, 14 y 15, siendo la última de las disposiciones la relacionada con las causales de agravación punitiva. ¿Ok? Además de ello, debemos tener en cuenta nosotros lo siguiente. Volviendo a la ley 1474, hay una causal de agravación punitiva específica para el delito de prevaricato en tratándose de los funcionarios que pertenecen a los órganos de control, y es el aumento de la sexta parte a la mitad de la pena. Es una causal adicional. No sé si por técnica legislativa, el legislador es el sabio acá, pero por técnica legislativa hubiera sido mejor, porque es una cantidad de normas dispersas. La ley 1474 es el hoy conocido popularmente como el Estatuto Anticorrupción vigente, ¿no?, que estaba precedido por la ley 190 de 1995. Mire la filosofía de la norma, por el cual se adoptan ley 190, por el cual se adaptan normas para garantizar y fortalecer la moralidad pública.
Interesante resulta la 1474, por la cual se adoptan normas, ¿no?, para garantizar y fortalecer la prevención, la investigación, la sanción de los actos de corrupción. Es diferente, ¿no? Tiene un componente específico y es el que toca en realidad de verdad con un problema social, con un cáncer social hoy día, y es el reconocimiento del Estado a través del legislador de la corrupción como una verdadera tara de la administración pública. No en vano dijo por allí una vez la Corte Suprema de Justicia en alguna oportunidad: la administración pública como bien objeto de protección implica la existencia del derecho a la sociedad de contar con una administración pública sana. Porque la corrupción no es más que otra cosa que una tara para el Estado. Y entonces, bueno sería construir o traer a colación, antes de analizar esto más sencillo que el derecho administrativo, ¿no? Bueno, sería traer un concepto de corrupción, mire, con el que trabaja la Corte Suprema, que es el de la Conferencia Internacional, ¿no?, para la lucha contra la corrupción por los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas. Dice algo así como que se entiende por corrupción el fenómeno mediante el cual el servidor público se ve abocado a contrariar el ordenamiento jurídico con el fin de poner el servicio a interés propio, a la satisfacción del interés propio, y bajo la promesa de una compensación, de una remuneración. Y eso es importante manejarlo de esa manera. Ese concepto ustedes lo pueden encontrar en el acto legislativo 02 del año 2015, que fue el que permitió, ¿no?, toda esta legislación sobre el equilibrio de poderes, ¿no?, y que adicionó un artículo a la Constitución Política, el artículo 178A, y ese artículo 178A preveía lo siguiente: los servidores públicos que por razón o con ocasión de sus funciones deban de resolver asuntos sometidos a su conocimiento, por sus conceptos u opiniones dadas, no serán destinatarios de ninguna conducta punible si no han causado perjuicio a la institución. No se trata de un acto mediante el cual ponga a su disposición el interés público, es decir, que sea para privilegiar el interés particular, o sea, subyacente a una conducta, ¿no?, en la cual se haya generado recursos, de la cual se vaya a beneficiar pecuniariamente. ¿Sí se dan cuenta? Y fíjense que ese es el concepto de corrupción en estándares de justicia internacional. La verdadera corrupción es aquella que mueve al servidor público a contrariar el ordenamiento jurídico bajo el entendido que éste lo va a poner a su disposición, va a satisfacer intereses particulares o de terceros, y por todo ello yo voy a recibir una compensación. En el delito de prevaricato, la conducta no será prevaricadora si perjuicio alguno ha causado a la institución pública. 2, si no subyace a un acto de corrupción. 2, no se trata de la puesta a su disposición del ordenamiento jurídico para favorecer intereses particulares o de terceros. Y tercero, si no subyace a un contenido económico. ¿Sí se dan cuenta? Es decir, tenía que concurrir la concusión con el prevaricato, un cohecho, ¿no?, con el prevaricato. En los delitos relacionados contra la contratación estatal debe ser subyacente a un acto de corrupción. Si no lo es, no lo es. No le es permitido el juicio de estricta tipicidad. Algo que resulta en realidad de verdad interesante. Acuérdense, también ese artículo 178A
si bien es del acto legislativo 02 del año 2015, fue declarado inconstitucional y en consecuencia inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia 373 del año 2016. No alcanzó a durar un año esa normatividad. Más sin embargo, en la Corte Suprema de Justicia sí se aplica esa disposición. Interpreta el 178A como producto del contenido del artículo 228 de la Carta Política, que prevé la autonomía e independencia de los funcionarios judiciales al momento de resolver los asuntos sometidos a su conocimiento. Y con el término del artículo 178A, si no subyace un acto de corrupción, sencillamente ya prácticamente el delito de prevaricato iba a desaparecer. Lo interesante del caso es que esa norma ya no existe. Y uno diría, ese argumento ya carece de fundamento. Pero sentencias, inclusive tengo una de agosto de este año, hay dos sentencias del año 2018 donde la Corte, al resolver por presuntos delitos de prevaricato, ha aplicado tal criterio. Debe entenderse entonces, no lo ha dicho la Corte en esta sentencia, la Suprema. Lo que sí debe entenderse es que está de alguna manera, definitivamente lo está haciendo de manera tácita, convalidando la posición de la Honorable Corte Constitucional sobre la materia. Dice que cuando se trate de disposiciones, de orden constitucional o legal que han sido ya expulsadas del ordenamiento jurídico, tendrán aplicación cuando se trate de favorecer los intereses del procesado. Y se aplicará para aquellas situaciones que no se hubieran consolidado y tendrán vigencia hasta que quede ejecutoriada la sentencia mediante la cual la Corte la haya expulsado del ordenamiento jurídico. Yo creo que muchas personas que están siendo objeto de investigación por el delito de prevaricato en este momento no tienen en cuenta esa disposición legal. Pero hay que leer con detenimiento esa sentencia de la Corte, C373 del año 2017. ¿Listo? Bueno, continuemos. Delito de prevaricato por acción. El servidor público, primero, ¿acuerdan el carácter que le da la estructura del tipo a este tipo de normas? ¿Cuál? Es un tipo penal en blanco. Debemos establecer si la persona en sí, en realidad de verdad se trata de un servidor público como tal, que se encuentre en ejercicio de sus funciones. 2, que profiera resolución, dictamen o concepto. Esos tres aspectos, resolución, concepto o dictamen, en palabras de la Corte Suprema de Justicia, tienen que entenderse que son aquellas formas en que se materializa el poder de decisión de un funcionario público, el poder de decisión. Es decir, que son formas mediante las cuales cumplen el ejercicio de sus funciones. Cuando se trate de una resolución, se refiere a la decisión de un asunto sometido por competencia a su conocimiento. Cuando se trate de un dictamen, pero ¿y por qué quiso diferenciarlos de esa manera? Lo que he encontrado en los antecedentes de la norma era poner en cintura a aquellas personas que rendían dictámenes al interior de los procesos judiciales o administrativos en calidad de peritos. Es simplemente ellos. ¿Listo? Es la única referencia que he encontrado. ¿Qué se entiende por dictamen, hombre? Jurídicamente la Corte se ha dicho que se trata simplemente de un juicio, concepto u opinión, como lo dice hoy el contenido del artículo 33 de la 1434, que le mencionaba, como modificatorio del contenido del artículo 53 de la ley 890, de la ley 80 de 1993. ¿Listo? Bueno, entonces se entiende igual. Concepto. Uno pudiera decir, pero si es prácticamente lo mismo, ¿qué les puedo decir? Los conceptos como aquellos que emiten los agentes del Ministerio Público al interior de los procesos judiciales, en cualquiera de los órdenes o disciplinas del derecho, penal, disciplinario, administrativo, civil y familia, tierras, laboral. ¿Listo? Incurrirá manifiestamente contrario a la ley. Y entonces aquí viene otro aspecto. Sujeto activo, servidor público. ¿Qué debe hacer? Verbo, proferir. ¿Qué?
que en ejercicio de sus funciones les sea atribuida la facultad de decisión. ¿Qué profiera qué? Resolución, dictamen o concepto. ¿Listo? Un concepto que debe ser contrario a la ley. Contrario a la ley, digámoslo por ahora así. Pero ello no basta, ese manifiestamente no hace parte de la imputación al tipo objetivo del delito, sino de la imputación al tipo subjetivo del delito. El juicio de tipicidad que debe realizarse para el delito de prevaricato por acción no es un juicio de acierto, es un juicio de legalidad. Basta con la evidente contradicción entre la decisión proferida por el servidor público y la disposición de carácter normativo que es contrariada por este. No es procedente la prisión domiciliaria en aquellos casos que se trate de delitos sexuales cometidos contra menor de edad. Punto. 199, Ley 1098 del año 2006. Juez de control de garantías. ¿Qué resolvió? Le concedí la domiciliaria. Juez, usted objetivamente contrarió una disposición de orden legal. ¿Está claro? Si la pena para determinado delito va de 48 a 144 meses, sentido de fallo condenatorio, la pena, juez, realizado el proceso de individualización, 30 meses, suficiente. No, juez, la disposición de orden legal establece que el mínimo no puede ser inferior a 48 meses. Usted contrarió la ley. Por eso, la contrariedad de la ley, el juicio de legalidad es de cara a los elementos estructurales del tipo objetivo del delito. ¿Hasta ahí estamos claros? Lo que quiere decir que el concepto de manifiestamente contrario a esa ley, el manifiestamente, un acto grosero, arbitrario, caprichoso, lesivo de los principios que gobiernan las funciones y el deber que le es exigible al servidor público, deben mirarse en la imputación al tipo subjetivo del delito. Es decir, en realidad de verdad conocía los elementos estructurales del tipo penal y quiso la producción de ese resultado lesivo. ¿Y por qué les hablo de conocer y querer en conjunto? Porque este tipo penal es eminentemente doloso. En realidad de verdad, ¿hubo dolo en el agente del delito? En el prevaricato por acción, repito, el concepto de manifiestamente contrario debe verse a través de la imputación al tipo subjetivo, por una potísima razón. El cuestionamiento que se pueda hacer a la configuración del dolo constituye un error de tipo. El error de tipo es una causal de ausencia de responsabilidad. Hay error de tipo directo y hay error de tipo indirecto. Hay error de tipo vencible y hay error de tipo invencible. ¿Sí ven? Si el error de tipo, aun cuando fuera vencible para el servidor público, si recurrimos a aquel criterio de que para cualquier servidor público es conocido el ordenamiento jurídico que está llamado a gobernar sus decisiones, la pregunta es, si le era vencible por estar en posibilidad de actualizar ese conocimiento frente a los elementos estructurales del tipo, y no obstante lo hizo, ¿no? Si le era vencible, responde. Si le era invencible, responderá igualmente, sí, pero siempre y cuando el tipo penal esté previsto bajo la modalidad culposa. ¿Sí se dan cuenta? Porque entonces lo que con lo que se viene a enfrentar el servidor público es con una infracción al deber objetivo que le era exigible con cumplimiento de sus funciones. Y se activan son los factores generadores de la culpa. Fue imprudente, negligente, ¿no? Por descuido, simplemente no ejercer sus funciones como lo haría, de acuerdo al derecho civil, un buen padre de familia. ¿Sí se dan cuenta? Volvemos atrás. El concepto de manifiestamente contrario no debe hacerse a través de la imputación al tipo subjetivo para la determinación o configuración del dolo. 2. Debe tratarse de un acto arbitrario, caprichoso, no tendiente a desconocer los principios que gobiernan sus funciones.
4. Si se cuestiona la imputación al tipo subjetivo, se puede hacer por vía de la configuración de una causal de ausencia de responsabilidad, conocida como el error de tipo. Si el error de tipo le era perfectamente vencible, no responderá por la pena prevista en el tipo penal. Si el error de tipo era invencible, responderá bajo el entendido que no esté sancionado por la modalidad culposa, caso que no lo tiene, razón por la cual será atípico su comportamiento. ¿Está claro? Continuemos. En cuanto a la pena, no tenemos problema, 48, 66 meses. Esta pena ya tiene la modificación de la ley 890 del año 2004, que prevé que toda pena se aumentará, no de la tercera parte a la mitad, la tercera parte en el mínimo, la mitad en el máximo, muy gentil. Y se aplica para todos y cada una de ellas. Habría que ver, por ejemplo, en la causal de agravación del artículo 415, que básicamente para determinados delitos de lesa humanidad, desaparición forzada, desplazamiento forzado, secuestro, extorsión, no, entre otros, dice que allí la pena se aumentará en la mitad. La pena prevista para los tipos penales anteriores, prevaricato por acción o por omisión, si se trata de actuaciones judiciales o administrativas relacionadas con estos delitos, la pena se agrava, en consecuencia se aumenta y se aumenta en la mitad. Aplicamos las reglas para la individualización de la pena en cuanto al aumento previstas en el contenido del artículo 60 y dice allí que allí están los parámetros para la determinación de los extremos mínimos y máximos de la pena. Y dice por allí uno de los numerales, del 1 al 5, que cuando la pena se aumente, ¿no?, en una proporción, como en este caso, ¿no?, se aplicará al máximo de la infracción. O sea, se tendrá en cuenta única y exclusivamente frente a los 144 meses de prisión. ¿Ok? Y recuerden también ustedes que si se trata de un proceso no adelantado por los organismos de control del Estado, Procuraduría, Contraloría, no en los cuales se profiera esta resolución, no concepto o dictamen, la pena se agravará de la sexta parte a la mitad. Es una causal de agravación punitiva específica para estos dos delitos, ¿ok?, que está prevista en la 1474 del año 2011. Prevaricato por omisión. Servidor público, mismos elementos estructurales, sujeto activo calificado por su condición jurídica, tipo penal en blanco, normas remisorias, 122-23 constitucional. Establecemos la norma que establece, ¿no?, su calidad de servidor público, la vinculación con la administración en cualquiera de las ramas del poder público, y allí están los verbos rectores, 4 modalidades, no diferentes. Omita, prevaricato por omisión, omitir, no hacer lo que se debe hacer conforme a derecho. 2, retardar, prolongar en el tiempo, no el adoptar determinado acto que le es exigible por razón de sus funciones. Rehusarse, no aceptar, es una verdadera abstención o rechazo que se hace frente a una petición que le hace un usuario al servidor público. Denegar es decir no, aun cuando la norma le exige que debe hacerlo o cumplirlo conforme sus funciones. ¿Listo? Y se trata de un acto propio de sus funciones. Volvemos, tipo penal en blanco, de acuerdo a su estructura, debemos remitirnos a las normas que reglamentan sus funciones, los actos que son de su competencia para hacer ese proceso de adecuación típica. ¿Listo? En cuanto a esos son los elementos estructurales básicos para el tipo objetivo. Para el tipo subjetivo, primero, el delito eminentemente doloso, pero además de ello, ha establecido la Corte Suprema de Justicia unos criterios adicionales, básicamente son 4. Deben estar, en tratándose de un servidor público, el deber que le es exigible debe estar de manera clara, precisa e inequívoca, establecido en la Constitución, la ley o reglamento. 2, el acto que le es exigible debe estar de manera precisa e inequívoca, no debe prestarse a ningún otro tipo de interpretación. 3, debe estar reglamentado cuál es el procedimiento para la expedición o cumplimiento de determinado acto y el término para hacerlo.
Porque se pueden presentar eventualidades donde o no existe procedimiento y lo ha creado la institución, o existiendo un procedimiento hay un término que no se ha creado o no se ha previsto por el legislador. Y entonces, ¿cómo hacerle exigible el cumplimiento para considerar que se ha, por ejemplo, retardado el mismo? Por último, en tratándose de la imputación al tipo subjetivo, dice la norma, dice la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, perdón, que deben verificarse las circunstancias en que se comete la conducta para establecer si tuvo posibilidad real y efectiva de hacer aquello que le era exigible y que eventualmente omitió, retardó, rehusó o denegó en cumplir. Este criterio adicional lo fijó, y ya es doctrina probable en la Corte, es en un juez de un pueblo muy apartado, que lo estaban investigando por prevaricato por omisión. Llega de carrera a un pueblo, llega a ese pueblito y encuentra cualquier cantidad de negocios allí, no a conocimiento del despacho. Y él empieza a proferir una serie de decisiones imprimiéndole celeridad. Pero tenía su secretaria, tenía solo secretaria, y la secretaria entró en una licencia por incapacidad, es decir, quedó solo en el despacho. No tenían computador, no tenían una impresora, le tocó viajar otra vez, desplazarse porque es bastante lejos, comprar todos esos equipos, esperando el primer sueldo como juez para hacerlo, dirigirse hasta allá, y entonces ahí se presentaron, por ejemplo, prescripciones de muchos de asuntos sometidos a su conocimiento. Entonces dice, en realidad de verdad, en este caso, no, el contexto en que se presentan los hechos, no, permiten inferir razonable y fundadamente que estaba en posibilidad de hacerlo antes o no. Eso debe verificarse en tratándose de la imputación al tipo subjetivo de delito. ¿Está claro? Bueno, aquí miramos las causales de agravación, las que les decía yo, cómo aumentan la pena en la tercera parte, pero tratándose de estos delitos. ¿Listo? Bueno, algunos aspectos de orden procesal, ya para terminar. Algunos aspectos de orden procesal que fueron modificados por la Ley 1474 y que deben tener en cuenta. Primero, en tratándose de delitos contra la administración pública, no, por ejemplo, si se trata del cumplimiento de la pena, no se considera ningún tipo de subrogado penal ni mecanismo sustitutivo. Es decir, la suspensión condicional de la ejecución de la pena no es viable en esos casos, ni tampoco la sustitución de la pena en establecimiento penitenciario y carcelario por la pena de prisión. No es viable tampoco, hay una prohibición expresa en el contenido del inciso segundo del artículo 68A del Código Penal. En segundo lugar, hay una especie de prohibición, que no lo es tanto, en el artículo 314 al interior del proceso penal cuando se trata de la medida de aseguramiento por delito cometido contra la administración pública. Si bien esa fue adicionado por la Ley 1474-2011, les recomiendo la lectura de la sentencia C318 del año 2018, mediante la cual se ratifica el contenido de la sentencia C1198 del mismo año. ¿Y qué dice esa sentencia? Básicamente, al interpretar los criterios para la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad, establece que conforme la modificación introducida por la Ley 1142 del año 2007 al contenido del artículo 314, en la cual adiciona un parágrafo estableciendo una serie de delitos en los cuales dice que no es procedente una medida de aseguramiento diferente a la privativa de la libertad en establecimiento penitenciario y carcelario, dice la Corte, a manera de conclusión, no le es dable al legislador hacer una glosa de un mandato constitucional, estableciendo una serie de requisitos no previstos en la Constitución, más exactamente en su artículo 250, para la privación de la libertad. En consecuencia, no depende del delito o los delitos que se hubieran presuntamente ejecutado, depende es del cumplimiento o satisfacción de alguno de los fines constitucionales que permiten la restricción a la libertad.
¿Por qué? Porque se ha entendido en estrados y escenarios judiciales que si es delito contra la administración pública no hay nada que hacer, o sea, te vas para la cárcel. Y ello no es así. ¿Listo? Es lo que ha dicho la Corte. Yo creo que con eso, y les pido mil disculpas, pero ya con eso termino. Y muchísimas gracias, muy agradecidos en nombre de la Procuraduría. Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en agendaldia.net.